Lucas no esperó ni un segundo para interrumpirme. Su voz cortó el aire de la sala de conferencias como una cuchilla, afilada y precisa. Ya basta. Este es tu último día. Lárgate. Las miradas de 80 personas se clavaron en mí como si fueran dagas. La diapositiva detrás de mí, que destacaba una brecha de fraude de 600 millones, seguía brillando en la enorme pantalla. Mi mano permaneció inmóvil sobre el puntero láser sin poder moverlo. Había pasado 3 semanas recopilando esos números, revisando archivos en largas noches y persiguiendo anomalías que nadie más se atrevió a ver. Y ahora, el hombre con el cabello perfecto y un apellido que pesaba como moneda, me borraba con una sola frase. Lucas, el hijo del CEO Grant, vicepresidente por herencia y no por mérito, había llegado a esta compañía directamente desde un programa de MBA caro, con una vida de privilegio que nunca tuvo que cuestionar. Nunca construyó nada, nunca sudó por cumplir plazos. Yo lo hice durante un y vi en estos muros de cristal, llegando antes del amanecer y marchándome, cuando los conserjes estaban aspirando los pasillos. Yo diseñé el sistema de cumplimiento que nos mantuvo vivos durante 2 auditorías federales. Yo sostuve esta compañía cuando los inversionistas amenazaron con irse, y ahora aquí estaba, de pie en la misma sala, en la que obtuve 3 ascensos, siendo tratada como una criminal por hacer lo único que nadie más tuvo el valor de hacer, decir la verdad. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de mi madre. La casa está perfecta. El agente inmobiliario necesita el depósito hoy. Mi pecho se apretó. La casa que le prometí, la que soñamos durante años, se estaba desvaneciendo frente a mis ojos. Frente a mí, Grant permaneció en silencio, su Rolex reflejando la luz fluorescente. El mismo hombre que alguna vez me llamó el pilar de esta compañía, no podía siquiera levantar la cabeza para mirarme. Lucas sonrió, disfrutando del espectáculo como si fuera un show. Y tal vez lo era, porque cuando levanté la mirada, vi un teléfono apuntado hacia mí. Estaba grabando. Unos segundos después, la risa comenzó a resonar por el canal privado de la empresa. Un video de mí, congelada a mitad de mi frase, con la leyenda «Justicia servida». La humillación me quemó más que la rabia. Quería hablar, defenderme, pero solo logré decir una palabra, firme y lo suficientemente baja como para ocultar el temblor en mis manos. Anotad. Luego cerré mi laptop, con la diapositiva aún gritando la prueba detrás de mí. Y salí, llevando conmigo el silencio como un arma que ellos no sabían que tenía. La ciudad pasó ante el parabrisas como rayas de gris frío, pero no veía nada de eso. Mi teléfono era lo único en lo que podía concentrarme, reproduciendo mi humillación una vez tras otra. Ahora vivía para siempre en el feed interno de la empresa. Alguien había subido el clip antes de que yo siquiera dejara el edificio. Ahí estaba yo, congelada a mitad de mi frase, señalando una diapositiva que gritaba 600 millones sin justificar, una cifra que nadie quería reconocer. Bajo el video, los comentarios eran una carnicería. Adivina quién aprendió la lección de la mala manera. Nunca muerdas la mano que te da de comer. Finalmente la callaron. Cada línea era un corte de vidrio en mí. Mi nombre, mi reputación, ahora eran una burla para las personas que alguna vez mentoreé. Personas que antes me rogaban que revisara sus reportes a medianoche, desplazándome por los comentarios hasta que las palabras comenzaron a desdibujarse. Volví a darle play una vez más. Lo hice intencionadamente, para hacerme sentir la herida de nuevo. Escuché una vez más cuando Lucas dijo esas palabras. Ya basta. Este es tu último día. Lárgate. Me miró directamente a los ojos cuando lo dijo, sonriendo como si no fuera un asunto de negocios, sino algo personal. Tal vez lo era. Lucas me había odiado desde la primera vez que corregí sus números frente a la junta. Lo llamó falta de respeto. Yo lo llamé matemáticas. Mientras conducía, el mundo a mi alrededor se desvanecía. El rugido del motor y las luces de la ciudad eran lo único que lograba captar mi atención, pero mi mente estaba en otro lado, recorriendo una y otra vez lo que había sucedido en esa sala de conferencias. Todo había sido tan rápido, tan despiadado. Lucas, con su mirada arrogante, me despojó de todo lo que construí, de un golpe. Pero mientras él se regocijaba en su victoria momentánea, algo dentro de mí se encendió. La rabia era solo el principio, pero lo que realmente necesitaba era algo mucho más poderoso. Control.
Sentí como mi respiración se calmaba mientras mi mente se organizaba. Control no significaba reaccionar con furia. No. Control era tomar lo que había sucedido y convertirlo en algo útil, algo que me permitiera no solo defenderme, sino regresar con una fuerza que ellos nunca imaginaron. Recordé una cosa que siempre se me había olvidado. No solo soy una empleada, soy la firmante de ética independiente en la empresa. Nunca nadie me mencionaba en voz alta, pero esa pequeña firma al pie de los documentos de la empresa era la que mantenía todo en pie. La firma que me había permitido auditar contratos, supervisar procesos y, sobre todo, garantizar que nadie pudiera esconder irregularidades. Y ellos, en su prisa por eliminarme, nunca habían tocado esa firma. Mi pulso se aceleró un poco, pero no era miedo. Era el reconocimiento de que, en este momento, tenía el poder que ninguno de ellos podía quitarme, sin importar lo que pensaran o lo que me hicieran. Lo comprendí al instante. No necesitaba títulos, ni oficinas. Lo que tenía era algo más valioso, una autoridad, que aunque se olvidara en los pasillos de la empresa, era la base sobre la cual se sostenía cada trato, cada inversión. Aceleré. No era solo por escapar de la humillación, era porque lo que venía después de esa humillación iba a ser más grande que cualquier cosa que ellos pudieran imaginar. El dinero, el poder, todo eso era nada si no se tenía algo esencial, control sobre los principios y los procesos que los gobernaba. Y eso era exactamente lo que tenía en mis manos. Al llegar al estacionamiento, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi madre. No te preocupes por lo de la casa. Encontraremos una solución. Ni siquiera había terminado de leerlo cuando me di cuenta de algo. La solución ya no dependía de ninguna casa. La solución estaba en el contrato que ellos tanto deseaban. En ese 1,8 millones que Lucas y su padre querían. Pero que sin mi firma, nunca verían la luz. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con claridad. Mi acceso a los sistemas seguía intacto. Ninguno de ellos pensó en bloquearlo. Su error. Mi laptop abrió el portal de contratos y lo primero que vi me hizo sonreír con frialdad. El contrato que ellos deseaban con tanta desesperación estaba en espera, pendiente de mi aprobación. Yo no estaba fuera, todavía estaba adentro, más adentro de lo que nadie podía imaginar. Revisé los detalles. Aprobación pendiente. Brillaba en la pantalla, mientras mi nombre seguía como firmante en la lista de autorizaciones. Aquel contrato tan ansiado estaba suspendido por completo. Nadie podía mover un solo dólar sin que yo lo permitiera. Y al parecer, nadie pensaba que seguiría adelante con esto. Pero eso era lo que menos les convenía. Subestimaron mi disposición. Me recliné en el asiento, dejando que la calma me envolviera. No era el momento para la ira, ni para la venganza. Era el momento de la precisión. Tomé una decisión. No solo iba a mantener esa firma activa, sino que la usaría para asegurarme de que no pudieran seguir adelante con nada sin mi aprobación. Iba a crear el caos, pero con estrategia. Iba a ser un caos calculado. Y todo comenzaría ahora. Cada movimiento que hice en el portal de contratos estaba cargado de intenciones claras. Modifiqué el estado del contrato. Lo dejé congelado, la palabra exacta para que nadie pudiera tocarlo. No se trataba solo de bloquear un trato, se trataba de enviar un mensaje a todos ellos. Sin mí, no hay acuerdo. Sin mi firma, todo se detiene, y ellos aún no lo sabían. Los nervios que sentí al principio se convirtieron en una fuerza quieta. No había prisa. No había necesidad de apresurarse. Ya había aprendido algo importante. El control no siempre exige gritar ni imponer. El control puede venir en silencio como una sombra que avanza sin ser vista. Así fue como tomé la decisión más crucial de todas. Mantenerme en silencio mientras, desde las sombras, la tormenta comenzaba a formarse. Esos 3 segundos en los que Lucas me despidió fueron solo un inicio. Lo que realmente importaba era lo que sucedería después. Yo iba a ser la que dictara el ritmo de todo. No importa cuán alto gritaran o cuán rápido intentaran mover los hilos. Sin mi firma, todo lo que intentaran hacer se desplomaría. Y yo estaba lista para hacer que eso sucediera. No podía dejar que este momento se deslizara entre mis dedos como si fuera solo una oportunidad perdida. Todo lo que había trabajado, las noches interminables y las decisiones que tomé para salvar esta empresa, ahora estaban al alcance de mi mano.
Aquella cifra de 8.000 millones no solo representaba un contrato jugoso, sino la jugada maestra para recuperar lo que me habían arrebatado. Si pensaban que me habían sacado del tablero, estaban muy equivocados. Ahora yo controlaba las piezas. Abrí mi computadora portátil con una calma que solo el silencio previo a la tormenta puede generar. El contrato que todos querían firmar estaba ahí, en espera, congelado en un limbo. Pendiente de aprobación ética, decía el Estado en la pantalla. Era el campo de batalla. Aquel contrato era la clave para asegurar que Brightwell, la empresa que me había visto crecer, no fuera devorada por la arrogancia de un hombre que nunca entendió cómo se hacía un trato real. Con una respiración tranquila, empecé a navegar por el portal de gestión de contrato. Era un sistema antiguo, pero funcionaba, y yo conocía cada rincón. La ventana de detalles del contrato apareció, resaltando el valor de 8.000 millones. Las cifras brillaban en la pantalla, llenas de promesas, pero no era el dinero lo que me interesaba, era el control, el poder que poseía en cada cláusula. El sistema mostraba mi nombre como la última firma pendiente. Como siempre, la firma de un independiente en cuestiones éticas. Nadie había pensado en revocar esa autoridad, no después de todo lo que había hecho por la empresa. Nadie sabía que todavía tenía la última palabra. Lucas pensaba que me había desterrado, que me había excluido del juego, pero estaba por descubrir que el juego no terminaba hasta que yo lo dijera. Y ahora, podía mover todas las piezas. Me aseguré de no apresurarme. Sabía que cada clic debía ser meticulosamente calculado. Hice un barrido por los detalles del acuerdo, los términos, las cláusulas, y por supuesto, las condiciones que ellos habían tratado de ocultar. Pero las mentiras no podían esconderse para siempre. La brecha de 600 millones de la que había hablado frente a la Junta estaba al alcance de mi mano, y no iba a permitir que desapareciera bajo la alfombra. Revisé los documentos relacionados, los informes de auditoría, y pronto me di cuenta de algo clave. Había una desconexión, una rendija por donde podía colarme. Encontré una sección sobre la liberación de fondos que dependía directamente de mi firma como autoridad ética. No había lugar para confusión. No era solo una firma más, era el control de un futuro que ellos no se atrevían a cuestionar. Si yo no firmaba, no habría fondos. Y si no había fondos, no habría proyecto. No había futuro. La sensación de tener todo bajo control me envolvió. De hecho, me reí ligeramente. Ellos pensaban que me habían dejado fuera, pero en realidad, lo que habían hecho era dejarme al mando de todo sin que lo supieran. Estaba lista para lanzar el primer golpe. Tomé la decisión de bloquear el avance del contrato. No con furia, no con ruido, solo con la precisión de alguien que conoce las reglas del juego mejor que nadie. Con un par de clics, cambié el estado del contrato a congelado. La transacción quedó bloqueada. Ningún movimiento de dinero podría realizarse sin mi autorización. No lo hice para vengarme, ni para destruirlo todo, sino para demostrar un punto. Sin mi firma, sin mi supervisión, no había nada. La máquina de este acuerdo gigantesco se detenía en seco. Nadie, ni Lucas ni su padre, podrían avanzar sin que yo lo permitiera. A continuación me tomé un momento para revisar el impacto. Los correos electrónicos comenzaron a llenar mi bandeja de entrada. Alarmas, mensajes de alto nivel. Los inversores empezaban a preguntarse por qué el contrato aún no se había ejecutado. No podían entender qué estaba pasando. La presión empezaba a aumentar, y todo eso solo jugaba a mi favor. En ese momento sentí que la balanza estaba empezando a inclinarse a mi favor. Lo mejor de todo es que no necesitaba demostrar nada a nadie. Yo ya tenía lo que quería, control. Lo que ellos veían como un obstáculo para sus planes, ahora era la clave para mover las piezas en mi dirección. Poco después, recibí una notificación en mi teléfono. Un mensaje de Lucas, pidiéndome que firmara. Sabía que su voz temblaría de desesperación. Sabía que pronto sentiría cómo el control que pensaba que tenía sobre la empresa se desmoronaba. Respondí con frialdad, sin prisas. ¿Firma? No lo creo, escribí. Porque no era solo un contrato lo que estaba en juego, era la compañía entera. Y yo estaba en el centro de todo. La tensión comenzó a elevarse a medida que los minutos pasaban. Ya no era solo el contrato lo que estaba detenido,
Ahora todo en la empresa parecía estar a punto de colapsar. Los correos electrónicos se multiplicaban en mi bandeja de entrada. Los mensajes de Lucas y Grant comenzaban a llegar a un ritmo frenético, como si pudieran presionar un botón para hacer que las cosas se arreglaran con solo una llamada. Pero esto no era una solución rápida. No, esta vez las reglas las dictaba yo. Mientras mis dedos volaban sobre el teclado, no podía evitar sonreír por dentro. Ellos pensaban que todo estaba bajo control, que simplemente me habían dejado fuera de la ecuación. Pero el destino de Brightwell estaba ahora en mis manos, y ni Lucas ni su padre lo sabían. El primer mensaje de Grant fue directo. ¿Qué está pasando con el contrato? Esto es inaceptable. Sabía que, por fin, sentían el peso de la situación. Estaban acostumbrados a que todo se moviera a su ritmo, como si la empresa fuera su propiedad personal, pero ahora todo eso estaba en espera, detenida por una simple acción, mi firma, mi control. Ignoré sus mensajes. El siguiente correo fue de Luke. Esto no tiene sentido. ¿Por qué bloqueaste el avance? ¿Qué estás intentando lograr? Sus palabras, llenas de desesperación, no eran nada comparadas con la quietud que sentía al leerlas. Ya no había espacio para más dudas. Mi plan estaba en marcha. Y no había marcha atrás. Las reacciones dentro de la empresa comenzaron a filtrarse por los canales internos. Algunos empleados, los más cercanos a mí, sabían lo que estaba pasando. Empezaron a hacer preguntas, y aunque algunos no se atrevían a hablar en voz alta, pude ver en sus miradas que ellos también comenzaban a darse cuenta de que las cosas no volverían a ser lo mismo. Aquello que parecía un simple obstáculo, para Lucas y Grant se estaba convirtiendo en una crisis de proporciones épicas. Los mensajes internos, aquellos que antes solo hablaban de cifras y resultados, ahora estaban llenos de inquietud. Los inversionistas empezaron a cuestionar la dirección de la empresa. Las llamadas se sucedían, pero algo había cambiado. El tono ya no era de confianza ciega en la dirección de Grant, sino una creciente incertidumbre sobre cómo resolver la situación. Poco después, las noticias comenzaron a filtrarse más allá de los pasillos de Brightwell. El contrato de una puli 8.000 millones, esa joya que todos esperaban que fuera el futuro de la empresa, estaba detenido. El mercado lo notó casi inmediatamente. Las acciones de Brightwell comenzaron a bajar de forma alarmante, como una cascada de incertidumbre que arrastraba todo a su paso. En ese preciso momento sentí que estaba viviendo en la cima de una ola que había crecido lentamente desde el momento en que me despidieron, pero que ahora estaba lista para estallar en una tormenta que podría barrer con todo lo que ellos habían construido. La sensación de poder no era estridente, no era ostentosa, era como la quietud antes del trueno, el tipo de poder que no necesita demostrar nada, porque el resultado es inevitable. Recibí una llamada de la junta directiva. Esta vez no era para felicitarme ni para darme instrucciones. Era una llamada de emergencia. Querían discutir lo que estaba sucediendo, cómo resolver la situación de la firma ética y, sobre todo, cómo solucionar el parón del contrato. Pero antes de tomar la llamada, una pregunta me rondaba la cabeza. ¿Por qué había tardado tanto en hacer lo que estaba haciendo? Lo entendí. Había tardado porque había esperado el momento perfecto para que todo el sistema colapsara. No solo porque me despidieron. No solo por el fraude que descubrí. No. Todo esto había sido una lección. El poder no está solo en los contratos, las cifras o en los títulos. El poder verdadero radica en saber cuándo moverse, cuándo quedarse quieto, y sobre todo cuándo simplemente dejar que las piezas caigan. Ahora era el momento, no solo para defenderme, no solo para asegurar mi futuro o el de mi madre. Era el momento de tomar la empresa entera, de reescribir las reglas, de ser la única voz que podría decir hacia dónde iba Brightwell. Tomé la llamada. La voz de la junta sonó tensa. ¿Qué está pasando? Los inversionistas están perdiendo la confianza. Necesitamos una respuesta. Mi voz no tembló. Respondí con claridad. No habrá avance sin transparencia, sin una auditoría completa, sin una revisión de cada número, de cada transacción. Así es como vamos a seguir adelante. Y mientras yo esté aquí, esas son las reglas. La llamada terminó en silencio. Era como si de repente, la junta se hubiera dado cuenta de que el control ya no estaba donde pensaban. Ahora estaba en mis manos. La llamada terminó.
Pero la incertidumbre siguió flotando en el aire. Sabía que la junta estaba atónita, sin saber si se trataba de una jugada calculada o de un movimiento suicida. Pero no iba a retroceder. En ese momento las piezas estaban en su lugar, y la única forma de avanzar era ser implacable. Mi siguiente paso sería decisivo, la jugada de ética y transparencia. El contrato de unos 8.000 millones no era solo una cifra impresionante. No, representaba algo mucho más grande, el futuro de una empresa que había perdido su rumbo. El sistema que ellos habían construido a su alrededor, un entramado de favores, ocultaciones y números maquillados, necesitaba caer, y yo iba a ser la que diera el empujón. Abrí mi computadora con una calma casi calculadora. La pantalla brillaba frente a mí, y lo primero que hice fue revisar el archivo de auditoría. El informe que había encontrado en las primeras horas de mi investigación estaba lleno de irregularidades, pero no era suficiente. La brecha de 600 millones era solo una pista, un indicio de un fraude mucho mayor que se estaba llevando a cabo en cada rincón de Brightwell. Comencé a compilar los documentos, los correos electrónicos, las transacciones sospechosas, las facturas de proveedores fantasmas. Nada de esto podía quedar fuera. Todo tenía que estar ahí, en blanco y negro. Mi objetivo era claro: exponer la verdad, no solo por mí, sino por todos los empleados que habían trabajado sin saber que su esfuerzo había sido usado para ocultar mentira. Cada palabra que escribí en el informe era un clavo en el ataúd de las mentiras que habían gobernado la empresa. Añadí cada detalle que encontraba: los registros de pago, las conexiones directas con empresas de fachada, las transferencias irregulares. El más pequeño indicio de fraude fue incluido, porque sabía que todo sumaba, todo contaba. Pero había algo más. Algo que no podía dejar fuera. La llamada que había recibido de Grant a medianoche. La oferta que me hizo. El intento de soborno. Sabía que si incluía ese audio, la evidencia sería irrefutable. Así que lo hice. Lo inserté en el documento como prueba final. La grabación era clara. No solo me había intentado comprar, sino que lo había hecho en un intento desesperado de salvar la empresa de su propia caída. En ese momento el poder de la transparencia estaba a mi favor. No podía ignorarlo. No podía permitir que se salieran con la suya. El informe quedó listo en pocas horas, y lo sentí como una victoria. Cada página era un testimonio de cómo había intentado manipular y explotar la confianza que la gente había depositado en ellos. Ahora, todo eso saldría a la luz. Nadie podría ignorarlo. Hice un último repaso, asegurándome de que cada documento estuviera en su lugar, que cada dato fuera verificable. Al final, no dejé lugar para dudas. No podía darles la oportunidad de seguir negando la verdad. Cuando pulsé enviar, sabía que no había vuelta atrás. El informe fue distribuido a todos los miembros clave de la Junta, los inversionistas y, por supuesto, el Comité de Ética. Si alguien pensaba que lo que había hecho era un simple acto de venganza, pronto se darían cuenta de que no era solo eso. Era justicia. Lo siguiente fue una llamada a la junta directiva. Esta vez, no fue una llamada de emergencia. Fue una llamada que ellos no esperaban. Mi voz era firme, controlada. El informe está listo. No hay más tiempo para excusa. La transparencia es lo que va a salvar a Brightwell. No los trucos baratos ni las maniobras ocultas. Si quieren que sigamos adelante, tienen que aceptar la verdad tal como es. Las respuestas fueron inmediatas. Los mensajes llegaron uno tras otro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Por qué no se había actuado antes? Pero lo que más me sorprendió fue la respuesta final de Lucas. Esta vez ya no era el arrogante joven que me había despedido. Esta vez, su tono era diferente, más débil. ¿Qué más quieres de mí?, escribió. Te lo di todo. Lo que no entendía era que nunca fue por el dinero ni por la posición. Mi lucha no era por venganza, sino por algo mucho más importante: recuperar la integridad de la empresa. El contrato de unos 8.000 millones, ese monstruo de ambición, solo era una pieza más del rompecabezas. Lo que realmente importaba era asegurarse de que la verdad fuera escuchada. Y esa verdad, aunque incómoda, pronto haría que todo lo demás se desmoronara. Ahora, el siguiente paso era claro. Ya no estaba buscando una simple victoria. Estaba buscando cambiar el curso de esta empresa para siempre. Y esa transformación empezaría con la total aceptación de lo que había sucedido. No solo una disculpa, no solo promesas vacías,
solo la transparencia total. Lo que comenzó como una idea rápida, un movimiento calculado para bloquear el contrato, se había transformado en algo mucho más grande. Un simple clic había desencadenado una reacción en cadena que nadie podría detener. Mientras las horas pasaban, el mundo corporativo de Brightwell comenzaba a desmoronarse. No era solo el contrato de 8.000 millones el que estaba en juego, era el futuro de la compañía entera. Y yo, en silencio, tenía la rienda. Cuando me desperté esa mañana, los correos seguían llegando, pero ahora los tonos habían cambiado. La desesperación era palpable. Los inversionistas ya no preguntaban por el avance del contrato. Ahora estaban cuestionando la solidez de todo el modelo de negocio. Las acciones de Brightwell caían, y cada punto porcentual perdido era una explosión en el castillo de naipes que Grant y Lucas habían construido. Lo que antes era el motor de la empresa ahora era una bomba de relojería que amenazaba con destruirlo todo. Recibí un mensaje de Grant. La urgencia en sus palabras era clara, aunque trataba de disfrazarlo con una aparente calma. Necesitamos hablar ahora. Esto está fuera de control. Ya no era el hombre que una vez me llamaba su columna vertebral. Ahora él estaba en el mismo lado que yo había estado hace apenas 24 horas. Fuera de juego, esperando a que alguien lo sacara del caos que él mismo había creado. La llamada vino poco después. Su voz era casi inaudible, un susurro de frustración. ¿Qué quieres? ¿Por qué lo estás haciendo? Esto va a destruirnos a todos. La ironía me golpeó con fuerza. ¿De verdad pensaba que sus acciones no tendrían consecuencias? ¿Que su imperio de mentiras y favores ocultos podía mantenerse intacto para siempre? Lo que está pasando es muy simple, Grant, respondí con la voz tranquila y firme. El fraude no es sostenible. Tú y Lucas creyeron que podían ocultarlo todo, pero la verdad siempre sale a la luz, y ya ha llegado el momento. La llamada terminó con un silencio pesado. Grant sabía que ya no estaba en control. Todo lo que había construido, todo lo que había pretendido ser, se desmoronaba ante la evidencia irrefutable que había presentado. La empresa estaba atrapada en una red de mentiras, y la única forma de liberarse era aceptar la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Lucas no tardó en intervenir. El siguiente mensaje fue directo y sin adornos. Te estoy ofreciendo una salida. Firma el contrato. Toma tu dinero y vete. La oferta de Lucas fue lo que menos me sorprendió. Sabía que lo único que le interesaba era salvar su rostro y mantener su cuenta bancaria intacta. No tenía ni idea de lo que significaba la integridad en un mundo donde todo se compraba y se vendía. Pero ahora, él no era el que tenía la última palabra. Respondí con un solo mensaje, claro y sin ambigüedades. La integridad no tiene precio, y no hay salida para ustedes. Este contrato está detenido, y con ello, todo su imperio. Era la misma frase que había pronunciado en la junta. Era el cierre definitivo. El golpe de gracia. No necesitaba más palabras. En ese momento sabía que Lucas y su padre ya estaban viendo cómo todo lo que había intentado construir caía a pedazos. La caída de su imperio no sería rápida, pero sería definitiva. Lo que siguió fue una sucesión de eventos rápidos. Las llamadas de emergencia, las reuniones urgentes, los intentos desesperados por cambiar el curso de la crisis. Pero ya era demasiado tarde. Los inversores comenzaron a retirar su apoyo. Los medios comenzaron a indagar más profundamente. Y la credibilidad de Grant y Lucas se desplomó a una velocidad alarmante. Las preguntas empezaron a llegar a la junta. ¿Por qué no se había detenido el fraude antes? ¿Por qué no se había hecho algo al respecto cuando los primeros indicios salieron a la luz? Todo el mundo sabía que la respuesta era clara. La cultura del encubrimiento, el deseo de mantener las apariencias a toda costa, había arrastrado a la empresa hacia el abismo. Y ahora, cuando todo se estaba desmoronando, Grant y Lucas eran los únicos responsables. La presión comenzó a acumularse sobre sus hombros. Las llamadas de los medios de comunicación, los inversionistas exigiendo respuestas, las voces de la junta exigiendo acción. Y en medio de todo eso, el silencio de Lucas. Su arrogancia se había desvanecido, y ahora solo quedaba un hombre, que en su desesperación, trataba de salvar lo que quedaba de su legado. Mi tarea no había terminado. Aunque sus mundos se desmoronaban, sabía que aún había más por hacer. La transparencia, la verdad y la ética
No solo se trataban de exponer el fraude, sino de reconstruir algo que pudiera sobrevivir, algo que por primera vez estuviera basado en principios sólidos, no en mentiras. Pero hoy, estaba en control. El imperio de Lucas y Grant había caído, y yo era la que dictaba el próximo movimiento. Y aunque la batalla había sido larga, estaba lejos de haber terminado. Ahora, estaba lista para reconstruir lo que ellos destruyeron, pero esta vez en mis términos. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos los ojos estaban sobre mí, pero no sentía miedo. No sentía nada más que la certeza de que había llegado el momento de reclamar lo que siempre debí tener. No se trataba solo de un ascenso, no se trataba de una venganza. Era el reconocimiento de que el poder siempre estuvo en mis manos, incluso cuando ellos intentaron arrebatármelo. La junta directiva estaba reunida de nuevo, pero esta vez no era para discutir cifras ni proyectos, era una reunión de supervivencia. Los cimientos de Brightwell se tambaleaban, y la única pregunta que rondaba en el aire era, ¿quién tomaría las riendas ahora que el imperio de Lucas y Grant ya no existía? Mi nombre había aparecido en la pantalla más veces de las que me gustaría admitir, no como una referencia positiva, sino como una amenaza. El mensaje estaba claro. Yo era la única pieza del rompecabezas que aún podía asegurar la estabilidad de la empresa. Nadie más tenía la capacidad de hacerlo, y mucho menos los que intentaban aferrarse al poder con uñas y dientes. La sala estaba llena de murmullos cuando entré. Todos sabían lo que había pasado, todos veían lo que yo había conseguido, y nadie, ni siquiera Grant ni Lucas, podían negar que mi intervención había salvado lo que quedaba de la empresa. La junta no tardó en hacer lo que parecía inevitable. La pregunta flotó en el aire como un disparo. ¿Te atreves a tomar las riendas? Fue en ese momento cuando entendí que no había vuelta atrás. El liderazgo que me ofrecían no solo era una cuestión de títulos o reconocimientos vacíos, era una oportunidad para construir algo real, para tomar la dirección que Brightwell necesitaba, para reconstruirla desde sus cimientos rotos. Acepté, no por orgullo, sino por responsabilidad. Sí, respondí con voz firme, sin vacilaciones, tomaré las riendas, pero solo si las condiciones son claras. Lo que necesitamos es transparencia total, una auditoría completa y una renovación de la cultura corporativa. No más mentiras, no más manipulación, solo lo que sea justo. La mesa de la junta se quedó en silencio, y entonces, una voz cortó el aire. Era Morrison, el principal inversionista, cuyo capital había sido uno de los pilares fundamentales de Brightwell. Estamos dispuestos a apoyarte, dijo con una seriedad que me hizo entender que todo estaba a punto de cambiar. Pero solo si demuestras que puedes dirigir con integridad. Nadie más puede liderar esta empresa en este momento. Tienes nuestro respaldo. Me senté en la silla del CEO, pero no fue el asiento lo que me dio poder. Fue la claridad de mi propósito, la fuerza de mi convicción. Lo que había hecho hasta ahora no era suficiente. Sabía que lo más difícil estaba por venir, la reconstrucción. Pero esta vez, no serían ellos los que decidieran el futuro. Sería yo, y lo haría de manera inquebrantable. La primera decisión que tomé fue una que cambiaría todo. Me levanté de mi silla, y miré a cada uno de los miembros de la junta. Vamos a empezar desde cero. Renunciaremos a todos esos sistemas corruptos que nos trajeron hasta aquí. Nada volverá a ser lo mismo. Brightwell tendrá una nueva visión, una nueva estructura basada en valores reales. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar. Algunos se sorprendieron, otros se inquietaron, pero ninguno se atrevió a cuestionarme. Sabían que el poder ya no estaba en manos de los viejos líderes, sino en las mías. No podía dejar que me vencieran. La batalla por el control había terminado. Ahora era el momento de gobernar con una ética sólida, sin compromisos ni concesiones. Lo que sucedió después fue un cambio total de mentalidad. La junta aceptó mi propuesta. Los inversionistas se alinearon, aunque con recelo al principio, pero sabían que mi liderazgo significaba transparencia. Sabían que si querían mantener su inversión, no podían permitirse ignorar la verdad. La noticia de mi ascenso se filtró a los medios. No fue un escándalo ni un evento mediático. Fue simplemente un hecho que llegó con el peso de lo inevitable. La gente comenzó a mirar a Brightwell de una manera diferente.
Ya no era la compañía dominada por un par de hombres corruptos. Ahora, era una empresa que había aprendido de sus errores y que estaba lista para redefinir el futuro. No hubo celebraciones ni discursos grandilocuentes. No los necesitaba. El verdadero trabajo comenzaba ahora, en silencio, con las decisiones que tomaría a partir de ese momento. Cada paso debía ser medido, calculado. Cada movimiento debía garantizar que la empresa no solo sobreviviera, sino que prosperara. Y esa responsabilidad recaía en mí. Así que, mientras los reflectores comenzaban a apagarse, supe que el verdadero reto solo comenzaba. El poder no era solo para quienes podían alzar la voz. El poder estaba en quienes podían mantener la calma y reconstruir lo que otros habían destruido. Y en ese momento, ese poder era mío. Lo que comenzó como una lucha por la verdad, una respuesta a la humillación que experimenté, ahora se había transformado en algo mucho más profundo. El poder no siempre se muestra con gritos ni con conquistas ruidosas. El verdadero poder, el que cambia las reglas del juego, se construye en el silencio, en la estrategia, en la capacidad de observar y esperar el momento adecuado para actuar. Ahora que todo había quedado en su lugar, mi mente se centraba en algo más grande que cualquier victoria personal. Había pasado mucho pensando en cómo había llegado hasta aquí. El camino no fue fácil, y en muchos momentos, me sentí como si estuviera perdiendo, como si estuviera atrapada en una pelea en la que nadie me veía como la verdadera amenaza. Pero la verdad, al final, era que nunca dejé de tener el control. Solo necesitaba encontrar la manera de aprovecharlo en el momento exacto. En ese proceso, aprendí que el silencio no es solo la ausencia de ruido. El silencio es una herramienta poderosa, una manera de alejarse del caos, de observar lo que otros no ven, y lo más importante, demostrar que no siempre hay necesidad de pelear para ganar. A veces, el simple hecho de no reaccionar, de mantener la calma cuando todos esperan una explosión, es lo que permite dar el siguiente paso. Recuerdo el día en que Lucas me despidió en la sala de conferencias. Pensó que lo había perdido todo. Pensó que mi lucha era una cuestión de venganza. Pero lo que no sabía era que mi verdadera victoria no dependía de la venganza. Mi verdadera victoria iba a ser más profunda, más estructural, porque el poder no se trata solo de humillar a los demás, sino de transformar lo que parecía una derrota en una oportunidad para algo más grande. Mientras Grant y Lucas luchaban por mantener su posición, yo observaba en silencio los movimientos que hicieron, las decisiones que tomaron, las llamadas desesperadas que realizaron. Todos se convirtieron en piezas en mi tablero. No necesitaba apresurarme. Sabía que todo lo que tenían, todo lo que creían que podían controlar, estaba a punto de desplomarse, y yo estaba lista para aprovechar ese momento. En las horas que siguieron, la verdad comenzó a salir a la luz, no de forma estruendosa ni escandalosa, sino de manera constante, casi imperceptible, como un río que erosionaba las rocas a su paso. Las mentiras, las manipulaciones, el fraude que había estado oculto durante tanto tiempo, comenzaron a desmoronarse lentamente. Y mientras eso ocurría, yo continuaba con mi estrategia, construyendo paso a paso lo que ellos habían destruido. El poder no tiene que ser ruidoso, no tiene que ser agresivo. El poder real reside en la habilidad de tomar decisiones desde un lugar de calma, de control absoluto. Los que gritan son los que ya han perdido. Los que buscan atención, los que dependen de la validación externa, son los que no entienden cómo funciona el verdadero poder. El poder es el que se maneja desde las sombras, desde el silencio, siempre con una estrategia clara en mente. Es curioso cómo en un momento pude sentirme tan vulnerable, tan fuera de lugar, solo para darme cuenta de que era precisamente esa vulnerabilidad la que me había dado la fuerza para cambiar las cosas. Estaba más fuerte que nunca, no porque estuviera buscando venganza, sino porque ahora tenía algo mucho más grande, la posibilidad de reescribir la historia de Bright. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo sucedido, entiendo que cada paso que tomé, cada decisión que hice, me llevó a este momento. Hubo sacrificios, claro, momentos de duda, pero al final, lo que quedó fue una lección poderosa. La verdad, cuando se utiliza correctamente, es una herramienta imparable. Y el control, cuando se tiene con integridad,
puede transformar incluso la situación más difícil en una oportunidad para renacer. Ahora, con la empresa en mis manos y la responsabilidad de su futuro, ya no siento la urgencia que antes me perseguía. El poder que una vez me fue arrebatado ahora es mío, no porque lo haya reclamado a través de la fuerza, sino porque he aprendido a usarlo de la manera más inteligente posible. Mi próximo paso no es solo liderar, es redefinir lo que significa liderar, mostrando que la ética y la estrategia son mucho más poderosas que cualquier trampa de poder. Cuando miré la ciudad desde la ventana de mi nueva oficina, ya no vi la misma batalla. Vi un horizonte lleno de posibilidades, uno que yo misma había creado. La guerra que había librado no era solo contra ellos, sino contra todo lo que la empresa había dejado que se corrompiera. Y ahora que lo había ganado, lo único que quedaba por hacer era demostrar, no con palabras, sino con acciones, que el verdadero poder siempre se basa en la verdad.